En primer lugar, mi nombre, como ya sabéis, es Pepón Jover. Soy psicólogo transpersonal y daros las gracias por estar aquí hoy, por compartir este rato conmigo, en lo que me gustaría compartir con vosotros, que es realmente una experiencia personal de los últimos años, y siento la necesidad de compartirla con otros porque como que a mí me ha ayudado, espero que a otros les pueda ayudar, ¿no? Esa es realmente la esencia del por qué hago esto. Lo que yo quiero compartir hoy es una experiencia personal que la he traducido pues en toda una serie de conceptos y vivencias que y espero que puedan servir a otros. Lo primero de todo es que he creado esta plataforma que se llama Plataforma Despertar Integral. A lo mejor algunos la conocéis, la habéis visto en internet. La he constituido porque es la estructura que me va a permitir poder llevar a cabo este tipo de conferencias, seminarios, talleres y poder difundir, no solamente yo, sino con otros compañeros, toda una serie de conocimientos e informaciones. Entonces, quiero darlo a conocer como plataforma de conciencia, en el que la necesidad es la de ayudar a otras personas a que se transformen para que entre todos podamos transformar la sociedad. Porque no puedo separar al individuo del mundo, ni el mundo del individuo, la sociedad y la persona. Entonces, las dos cosas las veo juntas. Así que, como objetivos, y lo digo así muy resumidamente, pero es comprender más el proceso de despertar de la consciencia, comprender más qué es la consciencia, qué capacidades tenemos, qué potencial tenemos como seres humanos, conocer y despertar ese héroe interior, que es el que nos permite hacer los cambios en nuestra vida, para que, en consecuencia, podamos transformar el mundo en el que estamos. Y por último, poder manifestar esa vida más armónica, porque creo que de nada sirve salir a la calle si al día siguiente no cambiamos hábitos y no tratamos de mejorar en muchos aspectos, ¿no? Entonces, ver de qué manera ese conocimiento y esa información nos ayuda a transformarnos para que luego podamos manifestar en el mundo una vida distinta. Por tanto, es integrar conciencia, salud y realidad. Son tres conceptos que los estamos integrando porque hace falta la transformación de la conciencia, hace falta cuidar el cuerpo y hace falta saber en qué mundo estamos viviendo para que podamos hacer algo efectivo en el mundo. Como las actividades principales en este momento, estamos organizando los que llamamos seminario CSR, que es un seminario de un día, en la que hablamos sobre conciencia, salud y realidad, que soy yo, Gogo, que está ahí sentada, y Adrián, que no ha podido venir. Luego el programa del viaje del héroe, que serían los talleres que estamos organizando, que es un programa con diferentes niveles de profundidad. Luego el programa Pitágoras, que lo hace Adrián García, en el que es conocer bien la realidad en la que estamos y a través de una serie de conocimientos matemáticos y de geometría sagrada poder utilizar símbolos que uno puede crear para utilizar la energía del cosmos a nuestro favor. Y por último el programa Sinergia, que sería la integración de los diferentes campos, de los diferentes temas en un fin de semana, en el que podamos vivir ese nuevo paradigma, ¿no? Poder enseñar a cocinar vegetariano, alcalino, aprender cómo comer, aprender cómo identificar la naturaleza, toda una serie de aspectos, y así poder trabajar en un fin de semana todo lo que se habla más a nivel intelectual. Muy bien. Cuando estaba preparando esta conferencia, y cada mañana pues entro un momento en Facebook a ver qué hay de nuevo y qué información, porque hay mucha información, y me topé con este artículo del ABC y automáticamente me fui al pasado, me fui a unos cuantos años atrás, cuando estuve en el Hospital San Pablo, en psico-oncología, porque ahí tuve un contacto directo con la muerte, con la enfermedad, con el sufrimiento, y en esos años a mí me interesaba muchísimo la muerte, porque digo, si tengo que vivir mi vida, ¿cómo la quiero vivir? Por tanto, si pienso y reflexiono sobre la muerte, me va a ayudar a poder construir la vida que quiero. Y esa experiencia que tuve en el Hospital San Pablo, en el equipo de psico-oncología, pues me ayudó muchísimo a reflexionar, ¿no?, sobre qué es lo que yo quería hacer en mi vida. Y la imagen de la mariposa como que se transforma, ¿no?, que es la mano la que le puede dar la libertad, es ¿qué es la muerte?
Así que la muerte, normalmente, que es un tabú, puede ser una clave para la vida. Y todos, estoy seguro que estaréis de acuerdo conmigo, que nadie quiere hablar de la muerte, porque es un tema que mejor no hablar, ¿no? Es un poco como, dejémoslo aparte, ¿no? Qué cosa tan triste, qué cosa tan pesimista, cuando es todo lo contrario realmente, porque si reflexionamos sobre la muerte, podremos reflexionar sobre la vida, porque ¿qué pasa con la muerte? ¿Morimos? Cuando morimos, ¿hay vida después de la vida? Pero no solo eso, sino que además reestructura nuestros intereses, nuestros valores, nuestras prioridades, nuestros objetivos en la vida. Porque dependiendo de cómo concibamos la muerte y lo que sea la muerte, vamos a marcarnos a lo largo de la vida toda una serie de prioridades. Entonces, considero que la muerte es algo muy importante. ¿Y cómo se conecta esto con el héroe interior? Y dije, claro, cuando uno lee el título de las 5 cosas de las que nos arrepentimos antes de morir, yo cuando estaba en el hospital, algunos pacientes me decían, si yo me hubiese atrevido a hacer, o si hubiese hecho aquello otro. Entonces todos tenemos un tiempo limitado para desarrollarnos y para crear una vida. Entonces, ¿qué vamos a hacer con ese tiempo que tenemos? Realmente la muerte nos puede ayudar a renacer en vida. Porque en ese proceso de despertar de la conciencia nos damos cuenta que estábamos dormidos. Y al reconocer que estábamos dormidos, vemos que podemos desplegar nuestro potencial, nuestras capacidades y comprender mucho más de lo que somos. Porque es que realmente estamos muy dormidos. Y me incluyo, evidentemente. Incluso muertos. Es como hacer un esfuerzo titánico de despertarse, de levantarse a lo que realmente somos. Pero ese esfuerzo, cuando uno tiene un mapa, como el del viaje del héroe, se hace no más liviano, pero sí como más claro, tal vez. ¿Sí? Por tanto, la muerte y este artículo me parece un impulsor del viaje del héroe. ¿Qué cosas creeríais que nos arrepentimos antes de morir? ¿Qué os viene a la mente? ¿De qué os arrepentiríais? De no hacer cosas, de no haber hecho algo que podíamos haber hecho. Sí. ¿Alguna cosa? Decirle a la gente que la quieres. Por ejemplo. Pero de no haber llevado la vida que me habías querido. ¿Alguna cosa más? Es lo mismo. Sí, ¿no? Haber dejado de hacer algo que deseaba. Haber dejado de hacer algo que deseabas, ¿verdad? O haber hecho daño a seres queridos desde el momento por el Haber hecho daño a otros. Pues ahora os voy a decir lo que decía. Esta tal Bonnie Ware era una mujer que se dedicaba a cuidar a los enfermos en los últimos momentos de su vida, en las últimas semanas, en paliativos. Y pues tiene una web en donde recoge pues esas experiencias, ¿no? Lo más importante de todas es esta, ¿no? La mayor parte de la gente que se enfrenta a una muerte inminente lamenta no haber sido fiel a sus sentimientos. O sea, haber sido uno mismo. Y aquí tenéis, en el artículo de Bonnie Lane, los lamentos de los moribundos, desearía haber tenido el coraje de vivir una vida fiel a mí mismo. Y yo creo que el resto simplemente se derivan de arriba, bueno, es mi opinión. Pero cuando uno es fiel a uno mismo, pues está más en contacto con lo que le rodea. Pero para llegar a ser fiel a uno mismo hay que tener fortaleza, hay que ser uno mismo. Y para poder llegar a ser eso, hay que hacer una transformación personal para tener la fuerza y la autoridad de hacerlo. Porque no es fácil. Siempre queremos ser aceptados por los demás, siempre queremos ser queridos por los demás. Sobre todo cuando proyectamos al padre y la madre en los demás. Entonces, este artículo, me viene muy bien para esta pequeña charla sobre el héroe como arquetipo de transformación, porque realmente es el héroe el que se levanta y despierta y el que se atreve a ser uno mismo en todas las circunstancias. Entonces, ¿cuál es el sentido de la vida? Y aquí tenemos un reloj con las diferentes actividades del día, que son muy variadas, como veis. Y hace unos cuantos años hay un libro que me impactó muchísimo y desde entonces pues siempre tengo una frase en la mente, que es de Javier de las Heras, Viaje hacia uno mismo, ¿no?
Es un psiquiatra español y aquí en la portada una parte dice: no es que se intente dar un sentido a la vida desde el principio y encarrilarla más o menos según ese sentido, no, es que normalmente le damos sentido a la vida una vez vivida, o sea, le damos sentido a lo que hemos vivido. Pero claro, eso no es vivir la vida con satisfacción. Por eso, cuando no le damos sentido desde el principio, o no tratamos de buscarle sentido y profundidad, pues llega el momento de la muerte y nos sentimos que no hemos vivido fieles a nosotros mismos. Así que, si resumimos un poquito qué es la vida hoy, creo que aquí 8 pasos, no sé si los conocéis estos 8 pasos. ¿Sí? El primero es despertarse por la mañana, tomarse la tostada, el café y el desayuno. El siguiente es conducir o coger el transporte público, ir a trabajar, volver, ver la tele, esto es muy importante, sobre todo cuando dan fútbol, volver a dormir y el 8º paso es volver a empezar. Entonces, bueno, pienso que es una dinámica en la que estamos inmersos y en la que a veces no nos damos cuenta de esa rutina. Está evidentemente muy simplificado, pero creo que ejemplifica bien la vida que llevamos, ¿no? Y nos pasamos 60, 70, 80 años pues haciendo eso. Yo lo he completado un poquito más y creo que en la vida, en esta vida en la que tenemos, se trabaja duro, consumimos mucho, porque de eso se trata, para mantener la economía en la que estamos, hacemos vacaciones para descansar del trabajo, hablamos de ilusiones y planes, porque todos tenemos ilusiones, tenemos proyectos en la que nos gustaría pues conseguir esto, conseguir lo otro, ¿no? Pero a veces no siempre lo realizamos, porque a veces no siempre tenemos la fuerza de hacerlo, o porque a veces nos sentimos inseguros, o no sabemos cómo hacerlo, pero tenemos esas ilusiones. El casarse, tener hijos y tener nietos, esa es una ilusión común, ¿no? Nos reproducimos a veces sin demasiada conciencia. Y esta es muy importante, que es no cuestionarse la realidad. A mí muchas veces me han dicho: es mejor no saber demasiado, porque si sabes demasiado vas a ser infeliz. Y yo digo, bueno, para mí es todo lo contrario. Puede que el saber las cosas me haga daño, me haga sufrir, porque claro, uno no quiere ver ciertas verdades, pero una vez atravesado a alguien ese proceso de conocer, de despertar, es mucho más satisfactorio. Pero eso solamente lo sabe el que lo vive. Entonces, para anestesiarse psicológicamente uno piensa, no, mejor no pensar para no saber y seguir en la rutina, ¿no? Bueno, lo de pagar impuestos y seguros, esto yo creo que cada vez va más la actividad. Perder la energía vital, sí, la perdemos porque despilfarramos nuestra energía, tanto psíquica como física, como energética, se va yendo. No sabemos recargarnos físicamente de energía y la vamos perdiendo, con lo cual vamos enfermando, vamos entrando en enfermedades crónicas y al final, pues, bueno, nos quejamos de los problemas, ahorramos para la jubilación porque tenemos miedo de la carencia en el futuro, por no sentirnos capaces de crear en el futuro, enfermar y morir, y se acabó. Entonces, para aquellos que creen que no hay nada más después de la vida, pues ahí se acaba todo. Entonces, se trata de sobrevivir y de disfrutar el máximo posible. Bueno, claro, con un panorama así, que puede ser un poco pesimista, hay un estudio de la OMS del 2011, del año pasado, en el que hacía una investigación a nivel mundial de 18 países, alrededor de 90.000 personas. La depresión será la 4ª causa de discapacidad en el mundo. Es fuerte, ¿no? Pero para el 2020 será la 2ª, más o menos las estadísticas. Claro, pero la depresión, ¿qué es realmente? Sí que puede haber quizás una parte endógena o biológica, pero hay una parte que es emocional, que es de sentido de la vida. Cuando no hay sentido de la vida no hay propósito de vivir, y por tanto no hay energía, no hay conexión con la tierra, no hay primer chakra. ¿Sí? Entonces, uno de los psicólogos del proyecto, bueno, del estudio, decía que es un estado de ánimo bajo, la depresión, en el que existe una sensación de vacío y abatimiento. Y a mí me interesa la palabra vacío, porque cuando hay vacío no hay vida, no hay vitalidad. ¿Qué diríais que es el vacío interior? El no tener expectativas, el no preguntarse qué hago yo aquí, dónde voy. Sí.
Sí. Todo eso, el desconectar por completo. ¿Sí? ¿Alguna cosa más? No encontrar sentido, hacer las cosas porque sí. No encontrar sentido, hacer las cosas porque sí. Vivir sin amor también. Pues, esto es... Perdón, Sí, también estar vacío es bueno, porque quiere decir que le puedes llenar. está claro. Es la oportunidad para llenarlo. Cuando te das cuenta de que ese vacío lo puedes llenar, diría yo. Lo ¿No? difícil es darte cuenta de ese vacío. Pero cuando te das cuenta de ese vacío, ya se ha hecho algo. Claro, es el primer paso para llenarlo. Es el primer paso para poder llenarlo. Sí, muy bien. Bueno, es como que nos falta algo, ¿no? Yo he oído muchas veces de gente que tiene de todo y que les falta algo. Tiene mucho recurso material, pero les falta algo. Y no saben qué es. Una sensación de insatisfacción, con lo cual esa insatisfacción nos lleva a pues, satisfacerla constantemente, al cual entramos en esa rueda de hámster, ¿no? Es una sensación de sinsentido vital, ¿no? Y un malestar, una incomodidad con uno mismo. ¿Y eso qué nos hace hacer? ¿No ser felices? Estar ausentes. ¿Ausentes? ¿Alguna cosa más? ¿Cómo nos hace actuar el tener ese vacío interior? Zombies. ¿Cómo? Buscando fuera de nosotros. Buscando dentro. También buscando dentro para llenarlo, como decía él. Bueno, cuando no llenamos el vacío, pues perdemos la vitalidad, perdemos la energía y enfermamos. De una manera u otra, ¿no? Muchos consumen de todas las maneras, porque claro, tienen un agujero que tienen que llenar tanto que nunca se llena. Es como el bolsillo que tiene agujero, ¿no? Buscar todo tipo de relaciones para nutrirse a través de los demás. O sea, no dan, sino que siempre están cogiendo de los demás. Son como vampiros. Escapismos varios, hay todo tipo de escapismos. ¿Sí? Y desperdiciar la vida y al final involucionar. O sea, realmente no aprovechar la oportunidad para crecer y llenarlo, como decías tú, ¿no? Bueno, pues yo diría que sería como vivir en esa perpetua rueda para conseguir llegar a algún sitio que no sabemos dónde es, ¿no? Porque tenemos un vacío interior que no sabemos cómo llenar y tampoco sabemos ponerle palabras ni identificarlo. Hace unos años, hace ya unos 10 años o 11 años, tuve el placer de estar con Raymond Panikkar, que es, bueno, ahora ya falleció el año pasado, pero uno de los sabios que ha tenido Cataluña, y una de las frases que se me quedó ahí grabada es que el ciclo vicioso se rompe con el ciclo vital. O sea, si esto es un ciclo vicioso en el que no conseguimos salir, para poder salir de ahí, claro, uno puede decir, no, que pare el mundo, que yo me bajo. Sí, pero nadie va a parar el mundo, ¿no? El mundo sigue. Entonces, el tema es cómo conectarse con el ciclo vital. De eso se trata. La vitalidad es la que nos da la energía. Entonces, conectando con uno mismo es como conectamos con el ciclo vital y desde ahí podemos deshacer el ciclo vicioso que nos lleva a la involución. Entonces, cuando conectamos con la vitalidad, empezamos a generar en nosotros un poder interior, de sentir la capacidad de poder hacer lo que queramos, ¿no? Pero ¿qué sería para vosotros el poder interior? Tener confianza. ¿Confianza? ¿Sí? Conocerse es fundamental, sí. Aceptarse, importante. Que no te importe lo que los demás piensen de ti, sí. Eso es tener poder interior. Bueno, os voy a poner algunas cosas. Conectar con quienes somos. Cuando conectamos con quienes somos, de verdad, es como que es una fuente interna, ¿no? Empieza a emerger esa fuerza desde dentro, no sabes por qué. No siempre está, por eso siempre hay que volver al centro, siempre hay que volver a esa vitalidad, porque la perdemos. Pero cuando conectamos con nosotros, nos sentimos en paz, nos sentimos con fuerza. Cuando nos respetamos a nivel emocional y a nivel físico, nos sentimos más vitales. Cuando no nos respetamos es que no tenemos autoestima o tenemos autoestima baja, porque no nos queremos a nosotros mismos.
Digamos que sería la capacidad de conectar con uno, reconciliarse con uno, tener autoestima y desde esa fortaleza interior poder proyectarse hacia el futuro. Sentir la capacidad que yo puedo conseguir lo que quiero, porque yo puedo crearlo, yo puedo manifestarlo, ¿no? En el sistema rúnico, la primera runa, que sería Fa, dice: engendra tu futuro. Tú puedes crear tu futuro, ¿no? Tú puedes crear la vida que tú quieres, si generas la fuerza interior para hacerlo. Y os voy a contar una anécdota muy curiosa que me acaba de pasar antes de venir, porque al vivir fuera de Barcelona no sabía si venir en tren o venir en coche. Y como hay tanto tráfico, digo, pero luego si tengo que volver fuera de Barcelona en tren, pues va a ser un poco de pereza. La cuestión es que he cogido el coche y digo, cojo el coche. Pero no tenía ni idea de cómo llegar aquí en coche. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Poner el GPS, que es lo cómodo, ¿no? GPS fuera. Y el del coche no me funcionaba, o sea, no me identificaba la calle Marina. ¿Cómo puede ser que no me encuentre la calle Marina? ¿Y ahora cómo voy a llegar? Bueno, he cogido los túneles, me he metido en las rondas. Bueno, voy a poner el móvil cuando salga de las rondas, a ver si el móvil, estos nuevos tan modernos, me funcionan. Pues he puesto el mapa y se me ha colapsado. O sea, se ha apagado y no lo he podido volver a encender hasta llegar aquí. Y me he enfadado con el móvil, y digo, no le puedo creer. O sea, el móvil este que tan bueno es y que tantas maravillas hace, y justo cuando lo necesitas no te funciona. ¿Sí? Qué casualidad. Qué casualidad. Y encima no quiero llegar tarde. Porque claro, con el tráfico que hay, luego busca aparcamiento. Pues dices, a ver, si me está pasando será por algo. Entonces habrá que confiar en uno mismo, ¿no? Vamos a hacer que la brújula sea la interior. Así que realmente me he quedado alucinado porque he salido de las rondas, venga, va por la izquierda sin saber dónde estaba, luego a la derecha ha seguido un coche, ha aparecido en la bajada bueno, la cuestión es que he ido a parar aquí atrás, recto, desde arriba de todo hasta aquí. Y no solo eso, sino que he dado un par de vueltas, se han ido 3 coches de una zona azul y he aparcado yo. Y dices, caray, es como que la vida te pone a prueba, ¿no? Para ver si confías en ti y en tu brújula interior. Que a veces tenemos tantos chismes alrededor, estamos tan dependientes del mundo exterior, que no confiamos en nuestras capacidades. Eso es poder interior. Pero hasta que no he llegado aquí no me lo he creído. Digo, no puede ser. Y encima ahora se van 3 coches. Bueno, en fin, una pequeña anécdota. El ser emocionalmente autónomo es importante, porque cuando uno está lleno no necesita coger de los demás, sino que normalmente da. Ser dueño de nuestras vidas y activar y desarrollar nuestro potencial, que nuestro potencial realmente es muy grande, pero en los medios, ni en la escuela, ni en la universidad, ni en ningún lado nos lo dicen, porque tenemos un paradigma científico que es castrante. Bien, el viaje del héroe es iniciar el camino de regreso a lo que somos, y desde ahí transformarnos para que cuando regresamos al mundo podemos dar lo que hemos aprendido. Pero como es un proceso cíclico, como os explicaré, pues regresamos pero volvemos a empezar, ¿no? Y hacemos el proceso una y otra vez, una y otra vez. Entonces, ¿qué es el viaje del héroe? Es salir de la caja. ¿Habéis visto el vídeo de la caja? Sí. ¿Sí? ¿Alguno lo ha visto? Porque es que es tan bueno que tengo que repetirlo. El viaje del héroe es decir sí a uno mismo. Pero para decir sí a uno mismo hay que conectar con uno mismo y con ese poder interior. Por lo tanto hay que contactar con el héroe, con ese arquetipo que todos tenemos dentro. Es un arquetipo universal. Y cuando uno conecta tiene la fuerza para hacer los cambios en su vida que sean necesarios, para ser dueño de ella y poder construir la vida que quiere. Así que, como decía el artículo, cuando uno vive este viaje, uno se mantiene fiel a uno mismo, o lo intenta, para cada vez ser más fiel a uno mismo, a pesar de las circunstancias, para que cuando llegue el día de la muerte no sintamos lo que decía esa mujer, que nos arrepentimos de no haber vivido la vida que queríamos, o al menos haber intentado vivir lo que queríamos. Así que yo pienso que este arquetipo, que es universal, porque todos los que nos buscamos y buscamos verdades, los recorremos, pero eso no significa que lo conozcamos, pero el conocerlo es como tener un mapa del camino.
Porque si yo os preguntase, ¿cuántos de vosotros estáis en un camino de búsqueda personal? ¿Cuántos levantáis la mano? ¿Sí? ¿Cuántos de vosotros estáis en un camino de búsqueda personal? Sé que es una pregunta obvia, pero a veces uno a lo mejor no es demasiado consciente, ¿no? Que sí que busca algo, pero cuando uno se da cuenta de que ese proceso de búsqueda es universal a todo el mundo, que hay mucha gente que está buscando, pero no solo eso, sino que hay una serie de etapas por las que vamos a pasar, ¿no? Y como que uno busca, a veces uno está perdido en la búsqueda, no sabe hacia dónde ir, busca aquí, 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 ¿no? Y no sabe qué está buscando exactamente. Yo recuerdo que hace unos años le decía a mis padres que yo estoy buscando algo para dedicarme, pero no sé lo que es como ir de compras, ¿eh? Mal ejemplo, pero yo quiero un vestido para algo específico y no lo encuentro, ¿no? O sea, yo estaba buscando algo, pero no sé lo que era, hasta que poco a poco va tomando forma, ¿no? Pero bien, para poderse mantener en el camino, que ahora os enseñaré, creo que hay una imagen que para mí es muy potente, que es la imagen de una llama, que es la imagen del fuego, que es la imagen de la luz, ¿sí? Y esta imagen es la que todos tendríamos que tener aquí dentro. Porque cuidar de nuestro interior es cuidar del fuego interior, cuidar de esa luz interior, que a veces se hace más pequeñita y a veces se expande. Y cuidar de ella es cuidar de nosotros. Y ser consciente de que la tenemos dentro es prestarle atención cada día, por la mañana, por la noche y a mediodía. Así que ese fuego interior debemos mantenerlo prendido y cuidar de que siempre esté encendido, a pesar de las circunstancias. Porque en el fondo somos héroes. Todos los que estáis aquí, que sois buscadores, sois héroes, porque estáis buscando. Y estáis yendo más allá de los límites de lo conocido. Y cuando uno va más allá de los límites, por definición es un héroe. Porque se atreve a ir en contra de, se atreve a cuestionarse las cosas. Y ese atreverse hace que uno ya de por sí sea un héroe. Porque ¿qué significa héroe? ¿Sabéis de dónde viene la palabra? Viene del griego y significa el hijo de los dioses. Los héroes en la Grecia eran los hijos de los dioses y los humanos, por tanto los semidioses, los que tenían la capacidad de desarrollar su potencial, la capacidad de cuidar a otros, de proteger a otros y de superar sus límites. Entonces, cuando uno está en ese camino de búsqueda, desarrolla ese héroe interior, porque ha de hacer saltos, ha de hacer cambios que cuando uno mira atrás dice, ostras, me he atrevido a hacer esto. ¿Quién me diría, no? ¿Quién diría años atrás que yo estaría haciendo esto hoy? Por ejemplo, ¿no? Muy bien. Pues ahora vamos a poner el pequeño vídeo de la caja para los que no lo hayan visto.
Sí, yo creo que es muy bueno, porque ejemplifica exactamente este proceso de búsqueda, ¿no? De búsqueda con el entorno en el que estamos, en el que puede haber personas que digan, ¿pero qué dices? ¿Estás loco? ¿Sí? Y dices que no puedo más, no soporto el mundo, ¿no? Y uno se pone a hacer yoga o meditación para ver si encuentra algo dentro, ¿no? A veces no puedo más, necesito salir al mundo y hacer algo, ¿no? Y de repente uno cruza un umbral y dice, uy, qué miedo, ¿no? ¿Qué voy a hacer ahora? He encontrado ese agujero. Tengo miedo de lo que hay más allá, ¿no? Bien, pero si hacemos un boquete, salgamos, saquemos al menos la cabeza, ¿no? ¿Cuántos de vosotros habéis sacado una mano? ¿Sí? No, una mano solo. ¿Más de una mano? ¿Un pie? ¿Sí? La cuestión es que cuando salimos de la caja hay otra caja, ¿eh? No os creáis que ya es campo abierto. La cuestión es ir saliendo de cajas, en cajas y cajas. Pero de eso se trata, es como un tiesto de un macetero. O sea, las plantas cuando crecen necesitan otro macetero, y luego otro y otro. Proceso de desarrollo de lo que somos. Así que salgamos, el viaje del héroe. Joseph Campbell fue el mitólogo del siglo XX que, le puso nombre a esto, porque le encantaba estudiar las diferentes culturas del mundo, en todas las partes del mundo, todas las historias, las leyendas, y se dio cuenta que había un elemento común a todas. Y ese elemento común es que, disfrazados de unos colores u otros, había una persona, un individuo de la tribu, de la sociedad, de la comunidad, que vivía adaptado al mundo. Pero un día de repente decía, no, necesito algo más, ¿no? Y en ese algo más, o ir a buscar algo más, pues iba más allá de los límites conocidos por la tribu. Y al ir más allá, pues encontraba un nuevo mundo desconocido y aprendía cosas nuevas que nunca nadie le había enseñado ni le había dicho. Pero claro, al cabo de un tiempo, pues tenía la necesidad de volver. Entonces es un proceso de tres, que como veis aquí, es de separación, partida, iniciación, entendimiento y retorno y servicio. O sea, en vuestro camino de búsqueda, si no habéis vivido ya, lo vais a vivir, lo estaréis viviendo segurísimo, porque es un arquetipo y los arquetipos son universales y todo el mundo los vive. En algún momento habéis iniciado vuestro camino de búsqueda, en algún momento estáis aprendiendo cosas nuevas y en algún momento vais a enseñar a otros. Así que conocer ese arquetipo ayuda mucho en el camino. Bien, esto lo resumiré porque creo que nuestras élites queridas pues se han encargado de quitarnos nuestros orígenes como civilización, de quitarnos y modificarnos nuestra historia para que no sepamos quiénes somos, porque si uno no sabe de dónde viene, ¿cómo va a saber quién es? Y no sabiendo quién es, ¿cómo vas a saber hacia dónde puedes ir? Así que con la teoría de la evolución y toda una serie de teorías que realmente se caen cuando uno las analiza, dice, bueno, ¿y quién soy yo? Claro, eso tiene que ver con la mitología. La mitología sería el conjunto de historias que dan sentido a la vida, de dónde venimos, quiénes somos y a dónde vamos. Y ese conjunto de historias nos dicen el potencial que tenemos. Pero la mitología ha quedado en los mitos, en algo que vete a saber si es verdad, ¿no? Cuando si uno investiga en mitología nórdica, en mitología india, en mitología griega, hay toda una serie de correlaciones. Los dioses tienen diferentes nombres, pero al final son los mismos, ¿no? Como Zeus o Odín, según mitología nórdica o griega, ¿no? Por ejemplo. Y el potencial que tenemos, porque Sócrates decía, los hombres, o sea nosotros, con minúscula hombres, somos dioses mortales. Pero los hombres con mayúscula son hombres inmortales. O sea, que nosotros tenemos el origen como dioses, como seres inmortales. Pero por circunstancias que puedan ser, pues tenemos la vida que tenemos, ¿no? O sea, que veníamos de allá. Al menos esa es mi lectura de cierta investigación. La cuestión es que esa mitología estructura la vida en la sociedad y nos la han quitado. Y por tanto, por ejemplo, cuando un niño pasa a adolescente, no se da cuenta que es adolescente. Cuando pasa de adolescente a adulto, tampoco se da cuenta. Entonces tiene que hacer un trabajo de volver al niño interior, a hacer un trabajo de volver hacia atrás,
para crecer como adulto, para crecer emocionalmente. No hay ritos de paso. En otras culturas, entre comillas, más primitivas, sí que hay ritos de paso. Por ejemplo, además se ejemplifica en la Guerra de las Galaxias, no sé si lo habréis visto, pero hay un momento en el que el hijo le quita la máscara al padre, ¿no? Hay un ritual muy sencillo que sería que los adolescentes, antes de pasar al reino de los adultos, se tienen que enfrentar a los adultos, tienen que pelear con ellos. Entonces, al pelear con ellos, en concreto con uno, pues los hombres, digamos, que llevan máscaras fieras y tienen que pasar a adultos enfrentándose a ellos. Entonces, si le gana al adulto, le ha de quitar la máscara y se la ha de poner. Es un ritual de paso, ¿no? Nosotros no tenemos rituales de paso y los que tenemos son tan lights que no generan ningún impacto emocional. Con lo cual, tenemos un cuerpo de adulto, pero emocionalmente a lo mejor somos niños todavía, ¿no? Entonces hemos de hacer todo un trabajo terapéutico para crecer interiormente. En fin, la cuestión es que la mitología integra al individuo con la tierra y con el cosmos. Y como que nos han seccionado por arriba y por abajo, tenemos que volver a reconectarnos hacia abajo y hacia arriba. Sí. Tenemos que dar gracias a esta sociedad. Claro, para crecer. Bueno, el viaje del héroe son 17 etapas, que no las voy a explicar aquí porque son demasiadas, pero sí será un pequeño resumen. Lo veremos más en profundidad y lo exploraremos el sábado en el taller. Pero para que veáis, en todas las películas principales, el mito del viaje del héroe está ahí implícito. Porque es un arquetipo que al ser universal resuena con todos nosotros. Y hay gente que si lo está viviendo dice, ¡qué película tan buena! Y es más, George Lucas, de la Guerra de las Galaxias, se basó en el libro de Joseph Campbell, del héroe de las 1000 caras, para toda la saga. Y ahí están metidas muchas de las fases del viaje del héroe, ¿no? Como en otras películas. Entonces, aquí tenemos las 3 fases de separación, iniciación y retorno. Y bueno, cada una de sus etapas. No significa que todo sea ordenado. En la vida las cosas a veces no son ordenadas. Y bueno, uno puede estar al principio, puede estar en el medio y al final a la vez, dependiendo del aspecto en el que esté. Bien, esta imagen no sé si os suena de algo. ¿Sabéis lo que es? El mito de la caverna. Y yo con esta imagen puedo resumir todo lo que voy a decir después, porque es una imagen que vale más que 1000 palabras de todo el proceso de búsqueda personal y de regreso, de todo el viaje del héroe. Está ahí recogido, del gran Platón que lo recogió ahí en esa metáfora. Tiene muchas lecturas a muchos niveles, pero al menos la lectura que yo hago es que describe perfectamente el proceso de despertar de la conciencia, de transformación personal y de regreso al mundo para ayudarlo. Así que, para los que no lo conozcáis, el mito de la caverna de Platón habla de que los hombres están en una cueva y en esa cueva están con grilletes. Están atados desde el nacimiento hasta que mueren. Y construyen su historia, construyen sus leyes, construyen su lenguaje, construyen todo lo que le envuelve, mirando únicamente lo que ven aquí delante, que son estas imágenes que están proyectadas por esta luz del fuego y estas imágenes de aquí, estos vasijas y demás, que son físicas de verdad. Entonces construyen su realidad en base a sombras. Claro, la pregunta sería, ¿nuestra realidad en qué está basada? ¿Estamos aquí abajo? ¿O hasta qué punto estamos allá abajo? ¿Qué aspectos de nuestra realidad o que creemos que tomamos por reales son reales de verdad? Teniendo en cuenta esto. ¿Cuántas de nuestras creencias están basadas en sombras y no en realidades? ¿Cuántas de nuestras teorías? Entonces, llega un día que uno de los de aquí abajo se quita el grillete y dice, yo me voy a liberar. Y voy a explorar más allá. Y en ese más allá empieza el viaje del héroe, que es salir de la caja, que habéis visto. Y sube por aquí y se da cuenta de que hay más movimiento, que hay otras personas que no están atadas, que se están moviendo. Y que encima llevan algo encima que no saben lo que es, que tiene forma física. Así que empieza a descubrir que la luz que hay ahí, que no la había visto nunca, se proyecta sobre la pared. Y sigue subiendo. Y claro, cuando llega aquí arriba sus ojos no pueden aguantar la luz del sol. Es normal, ¿cómo va a aguantar la luz del sol? Si uno nunca ha visto la luz del sol,
pues lo normal es que haga daño, ¿no? Es como si a uno le pone una linterna en el ojo, o lo de los fosfenos. ¿Alguien ha hecho lo de los fosfenos, el fosfenismo? Le ponen luz en los ojos y eso, bueno, activa toda una serie de historias que, bueno, no voy a entrar. La cuestión es que al principio es como muy fuerte, ¿no? Y pues eso es algo parecido. Uno se tiene que acostumbrar a esa luz, pero una vez se acostumbra al ojo la aguanta perfectamente. Pues esto es lo mismo. Cuando nos ponen delante verdades, a veces no las queremos ver o no las podemos ver simplemente, no las vemos. Entonces nos tenemos que adaptar poco a poco a ese proceso de luz. Y cuando estamos aquí arriba adaptados y vemos que la caverna en la que estábamos habituados, estamos ahí fuera y vemos árboles, pájaros, vegetación, el aire, el cómo huele todo, ¿no? El movimiento, el viento. Pues claro, una vez uno se ha adaptado y ha aprendido ese nuevo mundo ahí fuera, pues tiene la necesidad de ¿qué? De retornar para decírselo a los otros, que salgan. Pues sí, efectivamente. Tiene la necesidad de volver. ¿Eh? Bueno, la gente de aquí fuera dices. Sí. La necesidad de volver a bajar, ¿verdad? Claro, la necesidad de volver a bajar a compartirlo. Porque uno se acuerda de sus compañeros, ¿no? Dice, ¿a cuántos de vosotros nos ha pasado que les habéis dicho algo a la familia, a un amigo, algo que habéis descubierto? Dice, ¿pero qué dices? ¿Ah? Pues es esto. Es bajar y decirle a uno de estos que se quite los grilletes. Que es que esa no es la realidad. Claro, cuando uno puede comprender estos procesos, que son universales, sirve de ayuda para el propio camino. Porque luego hay montones de trampas, evidentemente, que luego comentaré brevemente. Bueno, no tan brevemente. Aquí es muy rápido. Bueno, este sería el proceso de ascensión, de subir, y este el de descenso. La cuestión es que si reconocemos que somos esclavos de un sistema, que reconocemos que el mundo en el que estamos viviendo no es el mundo en el que realmente tendríamos que estar viviendo, cuando uno sale de la caja y se da cuenta de que hay montones de posibilidades que están siendo bloqueadas, censuradas a nivel médico, a nivel energético, a nivel de arquitectura, a muchos niveles, y que el mundo en el que podríamos estar viviendo podría ser un paraíso. Sin embargo, no lo es. Por tanto, somos esclavos de una estructura, ¿no? Así que despertarse es darse cuenta de que estamos en esa cárcel, porque no hay peor cárcel que no darse cuenta de que los barrotes están ahí y creer que eres libre, ¿no? Bueno, los héroes son los que transforman, porque son los que salen de la caja y trabajan para coger ese poder interior. Sería superar nuestras limitaciones humanas en ese proceso de búsqueda y despertar el potencial que tenemos. Pero luego le espera la del pulpo. ¿Perdón? Le espera la del pulpo. Pues que tiene un trabajo muy duro. Toda la vida. Viendo. Toda la vida. Espera la del pulpo, la paliza del pulpo. Bueno, es un trabajo de toda la vida, es decir, no se acaba. Y los que piensan que hay vida después de la vida, pues seguimos en el trabajo de evolución, ¿no? Entonces los héroes son los que son capaces de ir en contracorriente. Pero como decía Raymond Panikkar, solo los peces vivos son los que nadan contracorriente. Es como sostener que la Tierra es redonda cuando todo el mundo piensa que es plana. O decir, no, que la Tierra no es el centro del universo, ¿no? Como dijo Galileo, no, estáis equivocados. Evidentemente que le pasó, ¿no? Bueno, pues os voy a explicar el viaje del héroe en 5 etapas, según Roger Walsh, que es un investigador transpersonal, investigador del mundo chamán, en el que en el chamanismo estas etapas también están recogidas, con otro lenguaje y de otra manera, pero también están ahí, ¿no? La iniciación del chamán, etcétera, etcétera. Entonces, el chamán está en la vida convencional, como os ya he dicho, está en un mundo conocido, se siente seguro, se siente cómodo, y en ese mundo pues no se cuestiona nada, simplemente vive y está. Pero ¿qué ocurre? Que llega un día en el que se produce una llamada.
En esa llamada a la aventura, la vida, de alguna manera, no como las películas, por ejemplo, de Morfeo, ¿no?, que le llama a Neo por teléfono directamente y es la llamada ejemplificada, ¿no?, pero a través de una enfermedad, a través de un accidente, a través de una crisis, a través de una llamada interior, de ese vacío que tú decías, ¿no?, que el tener vacío y dices, pues voy a llenarlo, ¿no?, eso es una llamada de voy a ver qué puedo hacer. Todo eso son llamadas, que normalmente las llamadas nos impulsan a ir más allá de lo conocido, por tanto nos generan miedo. Y ese miedo genera un rechazo, y el rechazo a la llamada forma parte del viaje del héroe. Porque generalmente rechazamos aquello a que nos vemos impulsados. Por ejemplo, hace unos cuantos años se organizó un viaje pues, a Perú, un viaje chamánico, y bueno, a mí me hubiese encantado ir, pero no tenía nada claro. Además no habían plazas y bueno, la cuestión es que de repente quedan 2 plazas vacías. Era un grupo de 28 personas. Y bueno, dices, sí, bueno, no estás muy convencido, pero te invitan a venir, ¿no? Y al principio rechazas. Dices, bueno, no tengo dinero, no sé si esto es para mí, no sé, bueno, toda una serie de cosas, ¿no? La cuestión es que al final la vida te lo pone en bandeja y se te resuelve el tema del dinero, se te resuelve la plaza, y dices, bueno, ahora ya has de decidir, o sí o no. La cuestión del primer rechazo, bueno, en este caso yo acepté. Y el aceptar fue ir más allá de mi mundo conocido, encontrarme con un mundo desconocido, y en ese mundo desconocido fue el que me abrió la caja de Pandora y no la he vuelto a cerrar. La caja de Pandora es aquella caja que una vez abierta no se cierra, ¿no? Y gracias a aquel viaje hoy yo estoy aquí, en resumidas cuentas, ¿no? Porque ciertas experiencias que uno tiene, uno necesita darle explicación, así que uno investiga y uno busca. Lo que pasa es que si uno realmente rechaza la llamada, pues vuelve la tribu, vuelve la comunidad y dice, no, eso no voy a coger el ticket de viaje, ¿no? Así que uno se siente seguro otra vez en la tribu, en la comunidad, y al sentirse seguro se siente cómodo. Es la tranquilización de la tribu, ¿no? Por tanto, no quiero ni ver, ni oír, ni escuchar, no me digáis. Bien, hay un momento en el viaje cuando uno dice sí, ha de cruzar un umbral, y al cruzar ese umbral pues es cuando deja atrás el mundo conocido para adentrarse en lo desconocido. Y puede ser un proyecto empresarial, puede ser un viaje, puede ser una enfermedad, puede ser quedarse en el paro, pueden ser muchas situaciones que nos dejan en el vacío. A veces uno no decide la llamada, sino que la vida la decide por nosotros y nos encontramos en el vacío y ¿ahora qué hacemos? Por ejemplo, recuerdo que había una mujer de 65 años en un taller que hice en Valladolid, que decía que toda la vida tenía un marido que se lo había hecho todo, se había muerto el marido con el que había estado toda la vida y se había jubilado, con lo cual ya no tenía vida. Y claro, de repente se había encontrado en el vacío. Dice, ¿ya quién soy yo y qué voy a hacer con mi vida, no? Entonces a veces uno no elige, sino que la vida al final te lleva a esa circunstancia de crecimiento, que desde luego es una oportunidad para crecer, ¿no?, como persona. Pues hay que cruzar un umbral, porque en ese umbral morimos, realmente morimos, porque nos lleva a una crisis, y esa crisis es la que hace que nos desgarremos por dentro, ¿no? Decir, no puedo, tengo miedo, no soy capaz. Pero aquí hay una frase que me gusta mucho y que me inspira, que dice que ninguna criatura puede alcanzar un más alto grado de naturaleza sin dejar de existir. O sea que tenemos que morir para poder ser más de lo que somos. A veces una muerte clínica hace que alguien cambie cuando regresa de la muerte clínica, ¿no? O un accidente. Sin duda la muerte, como decía al principio, tiene un efecto transformador en la vida y nos ayuda a estar más vivos todavía, si cabe. Así que de todas las crisis crecemos y las aprovechamos, porque una parte nuestra puede morir para que renazca otra. Bien, el camino de las pruebas, yo diría que la esencia es la de la purificación y transformación. O sea, tenemos que purificar nuestras emociones, purificar en el sentido de sanar nuestras emociones, sanar nuestro pasado, liberarnos de cadenas y entrenarnos en virtudes, entrenarnos en disciplina, entrenarnos en conocimiento.
entrenarnos en un montón de cosas, que no lo hacemos, porque tampoco lo pensamos ni sabemos que existe. Pero levantarse cada mañana con disciplina para hacer una pequeña meditación, o ser disciplinado a la hora de comer, o ser disciplinado en una serie de cosas, o aprender, estudiar, trabajar, para poder crecer. Eso no quita que uno haya de ser rígido, pero sí que si no trabajamos sobre nosotros mismos no crecemos. Así que el camino de las pruebas está, todas las circunstancias que nos da la vida las podemos aprovechar para crecer o para lamentarnos. Y cuando nos lamentamos, pues podemos pasar por una etapa de huérfano, de pobre de mí, de víctima de pobre de mí, ¿qué voy a hacer? Pero tiene que llegar un punto en el que tomemos ese poder interior del que hablábamos antes y decir, bueno, yo ahora voy a intentar salir de ahí. Y a veces nos ayuda a alguien, la vida nos ayuda. Muy mágicamente, ¿no? O sea, como ya has comentado antes, ¿no? De cosas que no me llega a pensar en Sí, lo que llaman las sincronicidades, ¿no? A veces, dices, qué casualidad. Claro que es una casualidad, es una casualidad. ¿O no? Sí, bueno, a veces dicen que las casualidades es cuando no conocemos las causas y los efectos, lo llamamos casual, pero no es casual, porque como todo tiene causas y efectos, nos ha llevado a ese punto, ¿no? Bueno, parte del proceso es identificar nuestros dragones. ¿Nuestros dragones qué son? Aquello a lo que tenemos miedo, aquello más grande en nuestra vida a lo que nos tenemos que enfrentar. Puede ser buscar trabajo, puede ser buscar una nueva vivienda, puede ser hacer frente a una pérdida familiar, puede ser hacer frente a una enfermedad, o simplemente crear una empresa, crear un proyecto. Es un dragón, es algo grande. Los dragones siempre uno le tiene miedo, ¿no? ¿Cómo voy a hacerlo? Pero también hay diablillos por en medio que nos ponen obstáculos y que nos ponen impedimentos. Pero están ahí y si lo sabemos ver, pues tenemos que intentar soslayarlos, ¿no? Este viaje del héroe tiene características, ¿de acuerdo? Yo hice una investigación hace unos años para un máster y fue sobre el despertar de la conciencia, me interesaba mucho saberlo. Y una de las cosas, o de mis conclusiones, es que ese viaje que todos estáis viviendo tiene una serie de aspectos. Es un proceso, evidentemente no es de ayer para hoy, ni de hoy para mañana, sino que es un proceso largo, que es irreversible, porque una vez uno ha visto algo ya no puede hacer ver que no lo ha visto, sí que lo puede negar, pero siempre va a estar ahí. ¿Estáis de acuerdo conmigo, supongo? Cuando uno ha visto la luz ya no puede hacer ver como que no la ha visto. Cuando uno ha visto una verdad sobre uno mismo o sobre los demás o sobre la sociedad, no puede hacer ver que no la ha visto. Es irreversible. Cuando uno avanza en el camino ya no puede volver atrás. Sí, ya se queda para siempre. Para siempre, ¿verdad? Sí. Es retador, sin duda. Es un proceso que reta, porque es difícil, no es fácil. Hay experiencias de muerte y renacimiento continuamente, porque las crisis son cíclicas y entramos en crisis y volvemos a renacer si la aprovechamos y crecemos con la crisis. La esperanza y la fe siempre la deberíamos mantener sobre todo en las crisis, porque es cuando realmente crecemos, cuando realmente podemos encontrar nuestro norte, ¿no? Es como decía lo de la brújula, lo del GPS que os explicaba antes. Cuando uno está en crisis está perdido, no sabe hacia dónde ir porque está, ¿qué hago? ¿Hacia dónde voy? Se siente sin poder interior. Pero saber que es cíclico es mantener la esperanza. Es mantener la esperanza de que como es un proceso cíclico volveré otra vez a salir. Y volveré a caer para volver a crecer. Con lo cual, si aprendemos de nuestra experiencia, veremos que hemos de mantener la fe, que hemos de seguir aún a pesar de la oscuridad que hay. Porque saldremos siempre. Siempre que trabajemos en salir, evidentemente. Y el camino tiene muchos riesgos. Y creo que poca gente habla de los riesgos, pero hay muchos, ¿no? No me voy a detener aquí a hablar. Creo que en internet hay más información sobre eso. Pero hay riesgos de perderse. Imaginaros, entrar en una cueva a oscuras otra vez. ¿Qué puede pasar cuando uno entra en la cueva? Pues que se pierdan, ¿no? O que te vuelvas a poner los grilletes, ¿no? Y esta frase a mí me encanta, sobre todo en contraposición a la tendencia del New Age, ¿no? Que
uno meditando, imaginando figuras de luz se ilumina, ¿no? Y este hombre a mí me fascina. Dice, uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Lo que pasa es que como que este procedimiento es poco agradable, pues claro, es poco popular, ¿no? A uno siempre le gusta más que si uno medita y visualiza cosas bonitas, pues es mucho mejor que ir hacia la sombra personal o sombra colectiva o social y hacerle frente a eso y integrarlo en uno, ¿no? Porque solamente cuando integramos la sombra personal es cuando realmente crecemos, porque si no la proyectamos hacia afuera. Y al proyectarla hacia afuera, estamos viendo el mundo a través de esa sombra, que no estamos viendo, o sea que se proyecta hacia afuera y aquello que vemos fuera está dentro. Entonces, en ese proceso de ver la sombra proyectada afuera es como crecemos. Ese es el verdadero proceso de individuación, ¿no? De completarnos como seres. Bien. Estamos arriba, digamos que en ese proceso de aprendizaje hemos llegado a ciertas verdades, a ciertos conocimientos, a ciertas realizaciones y decir, bueno, ahora voy a volver a la cueva a compartir con otros, como por ejemplo yo estoy haciendo en este momento. Estoy compartiendo esta experiencia en particular, este conocimiento, pues con vosotros, ¿no? Estaría regresando. Pero eso también tiene sus retos y sus fases, ¿no? En la película Matrix, no sé si la habéis visto, supongo que sí, bueno, más o menos, ¿más de una vez? Claro, sí, no te enteras, hay mucha información, ¿no? Pues aquí en este momento, en el que uno le da la pastilla roja o azul, y el internet está plagado de la pastilla roja y azul, a los que naveguen por internet por estos territorios, ¿no? Porque ¿quieres saber la verdad o quieres seguir dormido? Y en la película se le plantea el reto a quien todavía no es Neo, que es el nuevo, Neo es nuevo, ¿no? Pero coge la pastilla roja, que es la de la verdad. Así que atraviesa un cristal de mercurio. El mercurio es mortal. Y es simbólico, porque al entrar por la boca y llenarse de mercurio muere. Muerte y renacimiento otra vez, la fase que había comentado antes, ¿sí? Y al morir se da cuenta de cuál es la realidad. Aquí está significada de esta manera, pero realmente cuando uno despierta en algún aspecto se da cuenta de que estaba realmente dormido, de que no se daba cuenta, ¿no? Aquí lo reviven y se adapta al nuevo mundo, ¿no? Se da cuenta de que incluso su cuerpo es distinto. Cuando uno despierta, por ejemplo, los campos energéticos, se da cuenta que tiene todo un sistema energético de chakras, de nadis, de meridianos, y que tiene diferentes cuerpos energéticos que están ahí, y que uno puede expandirlos si quiere, ¿no? Los puede mover con la intención. Pero si uno no despierta eso, pues no sabe que los tiene. Es como, por ejemplo, pues no saber qué significado así, ¿no? Porque uno tiene esos puntos que uno se puede conectar y bajarse información. Entonces, aprender sobre nosotros son metáforas para que aprendamos a mirar hacia adentro, porque mirando hacia adentro podemos conocer el universo. Y evidentemente cuando recupera su poder interior es cuando es capaz de volar, ¿no? Bien, el regreso, en el regreso también está el rechazo, porque imaginaros, estando allá arriba y diciendo, bueno, ahora tengo que volver, pues no me apetece volverme a adentrar allí, por mucha ganas de compartir con mis hermanos, pero ya espabilarán, ¿no? Ahora que estoy aquí arriba, pues no quiero bajar. Pues forma parte. ¿Cómo compartir lo que has aprendido con los demás? ¿Cómo poder decirle a los demás las palabras justas en el momento preciso para que les sirva de ayuda y no les genere ansiedad y no se genere una tensión? Es un aprendizaje también, de saber hablar, saberse comunicar, para decir lo justo a la persona. Puede saber qué es lo que necesita. Normalmente los que regresan suelen ser gente que crean cosas, crean proyectos, crean teorías, crean movimientos. Claro, imaginaros, alguien que viene de la luz, que vuelve a la oscuridad, ha de integrar dos mundos. Ha de integrar el mundo de ahí fuera de los pájaros con el mundo de las sombras. ¿Cómo convivir con los dos a la vez? Sin quedarse atrapado otra vez. Porque uno puede tener ciertas experiencias interesantes, enriquecedoras, puede tener ciertos periodos buenos, pero luego ¿cómo lo hace uno en el día a día? Porque eso es lo importante. En el día a día, por la mañana, mediodía.
con la gente que nos rodea, en el trabajo, con la familia, con todo. ¿Cómo integramos esos conocimientos que aprendemos con la gente que no los tiene? Pues es realmente un reto, es realmente no es nada fácil, ¿no? Los retos del regreso, los acabo de comentar un poco por encima, ¿no? Pero realmente al final es darse cuenta de que uno está en samsara, ¿no? En ese mundo de ilusión, pero que es muy real, tan real que pues lo sufrimos, ¿no? Pero poder vivir en los dos a la vez y ser un ejemplo para los demás. Así que si realmente queremos cambiar el mundo, o si queramos mejorar la sociedad en la que estamos, todo el mundo dice, tenemos que ser el ejemplo que queremos ver en el mundo, ¿no? Como decía Gandhi. Entonces realmente si trabajamos con nosotros estaremos cambiando el mundo. Si nos ponemos disciplinados con nosotros mismos. Porque si no, salir a la calle en la manifestación y quejarse y sacar la cacerola no sirve para nada. Porque si seguimos consumiendo, si seguimos haciendo toda una serie de cosas repetitivas, pues siguen alimentando un sistema que realmente sigue perpetuando la cárcel en la que estamos, ¿no? Así que descubrir verdades y luego llevarlas a la práctica, porque eso es lo importante, a la práctica, a la manifestación en el día, en nuestras vidas, es lo que realmente importa, ¿no? No perderse en intelectualismos, no perderse en teorías muy bonitas y en otras dimensiones cuando no estamos cuidando de nuestros hijos, o no estamos cuidando de nuestros padres, o no estamos cuidando de nuestros hermanos, o de la gente que tenemos alrededor. Porque eso es lo realmente importante, ¿no? Es integrar todos los mundos. Así que, ¿a dónde nos lleva? El viaje, como decía, este arquetipo del héroe nos lleva a ser dueños de nuestra vida, cuando lo recorremos. A ser responsables de lo que nos ocurre, a ser responsables de nuestras decisiones y nuestras acciones. Porque todo es causa-efecto, así que yo personalmente creo que no hay casualidades, sino que lo que vivimos es porque lo hemos creado de alguna manera. Así que si somos responsables de nuestras acciones en el mundo, lo estaremos cambiando o perpetuando, depende. Ser consciente de las luces y las sombras que tenemos, que todos tenemos. Ser independientes y autónomos como personas en todos los niveles. Así que nos pone de retorno a nuestra verdadera condición. Porque, como decía antes, los hombres son dioses mortales y los dioses hombres inmortales. Ahí es a donde volvería y tendríamos que volver a modificar nuestra estructura de ADN, a modificar nuestra estructura de energía, nuestra estructura de conciencia, volver a eso, para que podamos manifestar ese paraíso en el mundo, ¿no? Pero eso es una labor que debemos hacer entre todos. Estoy seguro que todos estaréis de acuerdo de que el mundo que tenemos está enfermo, que nuestro reino está enfermo, a todos los niveles. Estamos en una sociedad que se está autodestruyendo. Y hoy más que nunca es más necesario el arquetipo del héroe, porque es precisamente en los momentos de crisis y de destrucción cuando hace falta gente heroica, gente que se atreva. Y hay muchos y cada vez más, y cuantos más seamos, cuantas más personas vivan, intenten vivir más coherentemente, más estaremos ayudando a otros a que también lo vivan. Y cuando lo vivimos, descubrimos nuestros talentos, nuestras capacidades, nuestras virtudes, porque todos las tenemos, pero no están desarrolladas. Pero cuando las encontramos, y encontramos el sentido de la vida, como decía al principio, para que cuando llegue el día de la muerte, no sintamos que hemos vivido una vida que no era la que queríamos vivir. Así que paremos, pensemos, sintamos y proyectémonos hacia el futuro como nosotros queremos. No como nuestro entorno quiere que seamos. Fundamental. Pues es un esfuerzo diario. Así que un mundo nuevo está en nuestras manos. Y el 2012 se habla mucho del 2012, de lo que va a pasar. Pero hay que tener cuidado con el 2012, porque se habla de que van a pasar muchas cosas. Es un año bisagra, ¿no?, para un nuevo mundo. Pero claro, los que se queden así esperando a que venga el nuevo mundo, pues se van a quedar así esperando, porque llegaremos al 2014 y seguirán esperando. Es mi opinión. Si uno no se pone en la acción, no construye una vida. El nuevo mundo no va a venirle de fuera, lo ha de construir, lo hemos de construir. Porque la actitud pasiva de esperar es la actitud del víctima, del huérfano, que espera que el mundo le nutra. Cuando recuperamos el poder interior es cuando realmente nos ponemos en la acción, cuando realmente nos sentimos en comunidad con los demás, para ver qué puedo aportar yo al mundo, a la sociedad,
Ya no solamente pensar en uno, sino pensar en el mundo. Y eso es lo que realmente va a hacer que el 2012 sea un año bisagra para un nuevo mundo. El que todos cojamos ese poder interior y que este viaje, este mapa es uno más de tantos otros que puede servir y puede ayudar. Y de eso se trata, de que tengamos mapas, de que tengamos herramientas para poder vivirlo, ¿no? Así que hacemos casting de héroes. Los martes por la tarde, ¿sí? A las 7. Los martes por la tarde hacemos casting de héroes. Pero hay que traer traje. Con capa, ¿eh? Así que yo os invito realmente a que sintáis ese héroe dentro, ¿no? Que conectéis con él y que trabajéis, porque al final la llama es lo que ha de permanecer, para que no se apague. Porque por muy feo que se pueda poner el mundo fuera, tenemos que ser faros para otros, pero si no encendemos la luz dentro no podemos iluminar a nadie. Pero si somos nosotros mismos y nos mantenemos ahí, podemos ayudar a otros con serenidad, con paz y con discernimiento, con inteligencia, con voluntad y con amor. Así que prendamos esa llama para volver a ser lo que éramos y lo que somos. Y no dejemos ni permitamos que eso se apague, porque si se apaga, pasará que cuando moramos, moriremos sintiendo que no hemos vivido la vida que queríamos vivir. Porque luchar para que eso se mantenga vivo es lo que nos va a hacer tener vitalidad en la vida, el buscar sentido en la vida. Si dejamos que se apague por la comodidad, pasará eso. Muchas gracias. Si tenéis alguna pregunta, algún comentario. En esta segunda parte, de apagarse la llama, no solo cuando te mueres, yo creo que, bueno, digo que hay muchas personas ya de cierta edad que les falta mucho para morirse y ya están en ese momento. Sí, o incluso antes, con 30. Yo creo. Sí. Lo de los umbrales es siempre exterior, para que ustedes el umbral, ¿es siempre exterior o somos nosotros mismos los que nos, digamos... Los umbrales son siempre interiores. Lo que pasa es que, digamos que el escenario está fuera. O sea, el salto está dentro, pero se manifiesta fuera. Cuando nos atrevemos a hacer algo es cuando estamos cruzando un umbral. ¿Sí? En el taller, ¿Sí? ¿qué se hará? Lo que haremos en el taller es explorar dónde estás tú, en tu momento vital, en los diferentes aspectos de tu vida, dónde estás. No he hablado de todas las fases porque son muchas, pero sí que profundizaremos en todas las fases, ¿sí? Identificaremos tus dragones, tus demonios y tus guardianes, aquello a lo que realmente le tienes miedo, aquello que te obstaculiza lo que tú quieres y aquello que te da fuerza. ¿Sí? Así que mi objetivo es que cuando tú termines el taller sepas en qué momento del viaje estás, que tengas un mapa del camino y que tengas herramientas. Me gusta mucho. ¿Sí? Sí. Muy bien. Pues, si no hay más preguntas, me gustaría hacer un pequeño ejercicio de 2 minutos, si queréis, si me dais permiso. ¿Sí? ¿Os tenéis que ir? 5 minutos. ¿No? Bien. Me gustaría que os pusieseis
bien sentados, cómodos, con la espalda recta. Los que tengáis cosas encima las podéis dejar en el suelo. Me gustaría que hicieseis 3 respiraciones con los ojos cerrados, ¿sí? Que tomaseis conciencia de vuestro cuerpo en la silla y de que respiréis conscientemente cómo entra el aire, cómo se llenan vuestros pulmones y cómo poco a poco va saliendo ese aire. Y volvéis a inspirar, entra ese aire y vuelve a salir. Y cómo vuestro cuerpo se relaja. Cómo os quedáis bien sentados en la silla, cómo os quedáis en paz. Cómo se liberan las tensiones. Volvéis a respirar profundamente, cogiendo aire, manteniéndolo unos segundos y liberándolo. Y con los ojos cerrados, quiero que escuchéis vuestro corazón. Si podéis escuchar los latidos de vuestro corazón. Cómo bombea, más fuerte, más suave. Escuchar ese sonido interno. Centraros. Sentir incluso físicamente el movimiento. Y una vez con la atención puesta en el corazón, quiero que visualicéis esa llama que habéis visto antes, esa luz que lleváis todos dentro. Que la veáis ahí y que veáis cómo está. Si está más grande, más pequeña, si no está encendida. Quiero que la visualicéis. Que contactéis con ella. ¿Y qué representa para vosotros esa luz? ¿Qué es para vosotros esa luz del corazón, del interior? ¿Qué os aporta? ¿Y dónde está durante el día? Durante las semanas, durante los meses. ¿La habéis descuidado? ¿No la habéis descuidado? ¿Sois conscientes de vuestro corazón, de esa luz? Sé que me gustaría que os pusieseis las 2 manos en el corazón y que pudieseis sentir esa luz y de que esa luz pase a vuestras manos. Y que en un pequeño ejercicio de visualización extendieseis vuestras manos hacia adelante y la luz la sacáis fuera de vosotros. La sacáis fuera y está delante vuestro. Quiero que la miréis fuera y me digáis cómo está, cómo es. Así que esa luz la tenéis que cuidar, esa luz del mundo. Tenéis que cuidar de que esa luz ilumine a los demás y que os ilumine a vosotros por dentro. Porque si os conocéis a vosotros, conoceréis el universo. Y si os conocéis y conocéis el universo, podéis realmente transformar el mundo y vuestras vidas. Me gustaría que ahora la volvieseis a poner hacia adentro, la luz. Que respiraseis profundamente. Y que ahora cuando os levantéis y os vayáis, seáis conscientes de ella cuando os vayáis. Y mañana, y pasado, y el otro. Y que os cuidéis todos, porque todos sois importantes. Así que cuando queráis y sintáis, ya podéis abrir los ojos. Soy psicólogo transpersonal y para aquellos que no conozcan el término transpersonal,
digamos que dentro de la psicología existen diferentes líneas y la transpersonal sería la cuarta fuerza que llaman, ¿no? Estaría la psicoanalítica, estaría la cognitivo-conductual, estaría la humanista y la cuarta fuerza sería la transpersonal, ¿no? Porque integra las otras y además le aporta toda la parte espiritual del ser humano a la comprensión del comportamiento de las personas. O sea, que aquello que nos ocurre y aquellos síntomas que tenemos, aquellas manifestaciones que tenemos en el día a día, aquellos problemas, pueden ser interpretados desde una perspectiva mucho más profunda, ¿no? Mucho más amplia, desde esos nuevos paradigmas desde los que se suelen hablar hoy en día, ¿no? Nuevo paradigma de la conciencia, nuevo paradigma de la realidad. Entonces es la psicología del futuro, como le llama Stanislav Grof, que es uno de los padres de la psicología transpersonal. Así que es mirar al ser humano en su multidimensionalidad y desde ahí pues tratar de ayudarlo y comprenderlo. El taller del despertar del héroe. ¿Por qué el taller del despertar del héroe? Porque este taller hace referencia a un mito, a un arquetipo universal que pienso que hoy en día es muy importante. El viaje del héroe es una historia que el mitólogo Joseph Campbell digamos que redescubrió, o a través de todos sus años de investigación pues se dio cuenta que a lo largo de las diferentes culturas y diferentes épocas del mundo pues había una historia común de todas aquellas personas que se atrevían a ir más allá de los límites, más allá de lo conocido, y le llamó el viaje del héroe, porque cuando uno se hace preguntas y uno se cuestiona y busca, está viviendo, lo sepa o no, un viaje de búsqueda, un camino interior, ¿no? Y en ese viaje pues está viviendo un arquetipo universal que muchos otros en el pasado lo han vivido y que muchos otros lo van a vivir en el futuro, y saber eso pues realmente ayuda en el camino. Entonces, como decía Joseph Campbell, este viaje tiene tres fases. Tiene la fase de la separación, de la iniciación y del retorno. ¿En qué consiste? Pues que cuando uno se cuestiona la realidad, cuando uno tiene ciertas circunstancias difíciles, hace que tenga que buscar soluciones. Entonces se produce una separación del mundo conocido. Así que no tiene más narices que ir a buscar las soluciones y las respuestas a preguntas. Y en esa separación se produce una muerte y un renacimiento, porque hay una parte de sí que deja de ser con esas experiencias difíciles o con esas preguntas, ¿no? Y con esas respuestas a las preguntas. En la segunda fase, que sería la iniciación, sería cuando uno accede a conocimiento, cuando uno accede a nuevas verdades, a nuevos paradigmas, a nuevas maneras de hacer las cosas. Entonces, en ese mundo, pues uno se transforma, comprende nuevas cosas, mira el mundo de una manera distinta. Y la tercera fase sería el retorno al mundo del que partió. Y en ese retorno, pues uno comparte lo que ha aprendido con los demás. Entonces ese es un proceso que es cíclico, de separación, iniciación y retorno. Sería como lo que a mí me encanta hablar, que es el mito de la caverna de Platón, en el que uno está en una cueva y ha vivido toda la vida en esa cueva y cree que todas las figuras que se ven proyectadas en la pared pues son reales. Sin embargo, hay un día que uno decide levantarse, se saca las grilletes y se levanta y empieza a subir por toda la cueva hacia arriba, ¿no? Y se da cuenta de que la realidad no era aquella, sino que la realidad era lo de arriba, el paisaje, los árboles, las plantas, los animales. Entonces, cuando uno ha aprendido esa realidad, necesita volver a bajar para compartir lo que ha aprendido con los demás. Entonces ese viaje de separación de la cueva, de iniciación de acceder a nuevo conocimiento y de volver abajo a compartir para ayudar a otros, está recogido en esa historia que Joseph Campbell hablaba del mito del viaje del héroe. Y me parece que hoy en día, en las circunstancias en las que estamos viviendo, puede ser muy útil, porque la vida nos está poniendo a pruebas a todos, y como nos está poniendo a prueba, nos está sacando de la zona de confort. Y es más, os diré, el libro de Joseph Campbell, que se publicó en el 49, ha influido muchísimo en nuestra cultura. En la gran mayoría de películas cinematográficas de aventuras, por ejemplo, las grandes películas de Matrix, de Avatar, de la Guerra de las Galaxias, de Alicia en el País de las Maravillas, este tipo de películas están basadas en su libro, que es El héroe de las mil caras, ¿no? Así que realmente tiene una importancia importante, y quiero remarcarlo porque
hoy en día, ante los retos que tenemos, saber que estamos viviendo ese arquetipo cuando estamos buscando nos da más fuerza. ¿En qué consiste el taller del viaje del héroe? Consiste en conocer en profundidad las 17 etapas que se recogen en las 3 fases que he mencionado, de separación, iniciación y retorno. Y en cada una de las fases, pues el viajero, que se convierte en héroe, pues tiene que hacer frente a toda una serie de retos y de experiencias, ¿no? Como por ejemplo, en el inicio, pues es la llamada de un viaje, de una nueva aventura, de un nuevo proyecto, de salir de una situación difícil, ¿no? Y siempre hay una llamada que nos da miedo, entonces podemos o no rechazarla. Cuando realmente aceptamos la llamada, pues dejamos el mundo conocido, el mundo seguro, y nos adentramos en lo desconocido. Entonces, queramos o no, hay una muerte y un renacimiento, y pasamos al mundo de la iniciación. Y en la iniciación, pues accedemos a nuevos conocimientos, nuevas informaciones, ¿sí? Entonces llega un punto en el que volvemos, y en la etapa del regreso, pues uno tiene que hacer frente a todos los retos de compartir lo que ha aprendido, porque en la parte de la iniciación, pues sobre todo tiene que ver con un proceso de purificación emocional, purificación en el sentido de transformarse como persona, transformarse a nivel emocional, a nivel mental, a nivel físico, de reconciliarse con uno mismo, de conectar con uno mismo, de recuperar el poder interior, de reencontrarse con la autoridad que llevamos dentro y que ponemos fuera. Así que es realmente un proceso de crecimiento que recoge lo que probablemente muchos de vosotros que estáis en el proceso de búsqueda estáis viviendo. Pero digamos que el viaje del héroe es un mapa que nos sirve en el camino. Así que consiste en 2 partes el taller. La primera parte consiste en conocer bien en profundidad este viaje e identificarnos en qué fases, en qué aspectos del viaje estamos en este momento, ¿no? Y hacia dónde vamos. En la segunda parte del taller consiste en, al conectar y identificarse con las fases, poder profundizar y explorar en uno mismo dónde se encuentra, qué dragones tiene, cuáles son los retos principales en tu vida, qué demonios tienes en tu vida, entendidos como obstáculos que no permiten que realices tu llamada, así como qué guardianes te dan fuerza, te dan apoyo en tu viaje, ¿sí? Realmente es explorar en ti mismo, a través de este arquetipo universal, pues dónde estás. La segunda parte también consiste en reflejar a través de un mandala que pintamos al final, donde plasmamos nuestro viaje, plasmamos lo que hemos descubierto de nosotros mismos, y todo a través de un grupo en el que uno se nutre de las experiencias de otros y puede reconocerse en las experiencias de otros. Así que en este viaje que estamos viviendo puede ser muy útil el saber que existe este mapa, ¿sí? ¿Para qué sirve este taller, ¿no? Si yo participo en este taller, ¿para qué me va a servir? Me va a servir para, sobre todo, conectar conmigo mismo. Porque si estoy en un momento de búsqueda, en un momento de transformación, poder conectar conmigo mismo me va a ayudar a saber más, saber dónde estoy, hacia dónde voy, qué me está ocurriendo. Y a veces nos ocurren cosas y no podemos ponerle palabras porque no lo tenemos muy claro de lo que está pasando. A veces los mapas o conocimiento externo nos ayuda a clarificar experiencias internas. Así que el taller sirve para eso, para clarificar. Nos sirve para ubicarnos en ese arquetipo universal que explicaba, ¿no? En el que todos los buscadores pasamos por ahí. Nos sirve para conectar con el héroe interior, ¿no? Reconocer que lo somos porque estamos viviendo una aventura de autoconocimiento y por tanto conectar con nuestra autonomía, con nuestra autoridad. También nos sirve para ver qué aspectos de nuestra personalidad tenemos que trabajar, tenemos que desarrollar, cuáles son nuestras carencias, cuáles son aquellos aspectos que nos hacen débiles, ¿no? Y qué es lo que tenemos que trabajar. No se trabaja en el taller, evidentemente, porque no hay espacio para eso, pero sí que es poder clarificar todo eso. ¿A quién puede servir este taller? Pues fundamentalmente sirve a aquellas personas que se están buscando a sí mismas, a aquellas personas que están en un proceso de despertar de la conciencia, a aquellas personas que se pueden sentir confundidas, que se pueden sentir desorientadas, que se pueden sentir desubicadas con tanto cambio, ¿no? en el mundo, en las circunstancias, las vidas, todo está cambiando. Y tener este tipo de mapas puede ayudar mucho en el camino. Y una de las cosas las que realmente puede servir es a recuperar nuestro poder. Así que
todos aquellos que estén en el camino y quieran bueno, conocer más ese arquetipo universal, pues yo deseo que les pueda servir para su evolución personal.